El reparto del mundo, la autopsia de Europa y el golpe financiera en Pekín. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este reporte especial del viaje de Putin a Pekín en este miércoles 20 de mayo de 2026. Amigos, encender los sistemas de contrainteligencia porque las placas tectónicas de la economía mundial acaban de sufrir un desplazamiento irreversible. Mientras la propaganda atlantista os habla de aislamiento y sanciones, en este puente de mando de que hablan Geo, abrimos los registros forenses de las propias potencias occidentales para confirmar el fin del orden unipolar. Hoy, en esta edición especial dedicada de qué hablan Geo, desmantelamos el gran reparto geopolítico. Miren, primero, nos plantamos en Pekín. Vladimir Putin aterriza en China en su visita número 25, rodeado por una delegación VIP, como le llaman, Very Important People, gente muy importante, de ministros y la jefa del Banco Central, Elvira Nabiulina. El periodista Brian McDonald destapa una humillación protocolar sin precedentes. Mientras Donald Trump fue recibido por un funcionario fuera del círculo de mando, el vicepresidente de China, Pekín envió al pie de pista al mismísimo ministro de Exteriores, a Wang Yi, miembro activo del Politburo. El vicepresidente no lo es ex miembro del Politburo. Así que os desgloso por qué este juego de mensajes ocultos y sutilezas culturales chinas, pues es un error de cálculo frente al crudo pragmatismo de la Casa Blanca. Segundo, destapamos la autopsia económica que llega directamente desde los editoriales alemanes del Berliner Zeitung. Los números no mienten, amigos. Al imponer sus paquetes de sanciones, la Unión Europea ha destruido su propio modelo de negocio basado en la energía rusa barata. El comercio de la Unión Europea con Moscú sufrió una caída libre del 80%, mientras que en el eje comercial ruso-chino se ha catapultado hasta 228 mil millones de dólares. Tercero, revelamos la jugada maestra de los BRICS, que está asfixiando a Berlín. Y nosotros sabemos qué es Berlín en Europa, ¿no? El comercio bilateral se ejecuta casi exclusivamente en rublos y yuanes, y este programa de desdolarización estratégica está logrando algo pavoroso para el viejo continente. En el sur global es el euro y no el dólar el que está perdiendo su cuota de mercado a pasos agigantados. Así que os explico la paradoja industrial de cómo Alemania exporta su crecimiento económico mientras China lo importa procesando materias primas rusas con jugosos descuentos. Y finalmente desglosaremos el verdadero seguro de vida de Vladimir Putin frente a Xi Jinping. Con el estrecho de Hormuz completamente cerrado debido al conflicto en Oriente Medio, el 35% del petróleo y el GNL de Pekín han quedado bajo una vulnerabilidad extrema. Es el gas ártico de la península de Yamal y la reactivación del megaproyecto Fuerza de Siberia 2 la que rescata a China de la asfixia energética. La Unión Europea ha pasado de ser un actor secundario a un peón inoperante, completamente excluida de las negociaciones que están configurando su propia realidad. La soberbia unipolar se ha estrellado contra los registros aduaneros de los BRICS y el león de la realidad económica ya está dictando su sentencia. Así pues, amigos, que ajustemos nuestros sensores, dejen su reporte en la caja de comentarios y preparémonos para el despliegue. La resolución en el puente de mando es absoluta para este miércoles 20 de mayo de 2026. Mientras muchos se deslumbran por las alfombras rojas y el eje corporal, aquí estamos leyendo la jugada con la frialdad de quien conoce cómo se mueve el poder real. Pekín ha querido jugar al juego del simbolismo y los mensajes ocultos en el aeropuerto, intentando mandarle una señal de claridad
a la administración estadounidense. Pero en la lectura perfecta, es la manera más errónea de hacerlo. Washington no entiende de sutilezas orientales, no respeta las tradiciones culturales históricas ni se conmueve por el protocolo dinástico. Para el imperio, para Estados Unidos, la diplomacia se mide en términos de fuerza, aranceles y satélites. Lo demás lo ven como un simple decorado. Así que entremos a esta narrativa táctica y llamémosla la farsa del protocolo en Pekín, el mensaje oculto que Trump va a ignorar. A ver, amigos, abrimos nuestra bitácora concentrándonos en el eje geopolítico que está haciendo crujir las placas tectónicas del planeta. La alianza estratégica entre Moscú y Pekín. ¿Mm? Pues las redes sociales y la prensa internacional están ardiendo tras las revelaciones del periodista irlandés Brian McDonald en la plataforma X. Internet ha puesto bajo la lupa de forma forense el recibimiento de Vladimir Putin en el aeropuerto de Pekín, comparándolo minuciosamente con la visita que realizó Donald Trump la semana pasada. Los analistas están obsesionados con el simbolismo, pero hoy os voy a contar por qué este juego de mensajes ocultos es un error. Es un error de cálculo frente al pragmatismo de Washington. La batalla del protocolo. Wang Yi frente a Han Zheng. Mente viva. Para entender los códigos dinásticos de la diplomacia china, amigos, Brian McDonald destapa que Putin ha recibido un trato protocolar de un nivel ostensiblemente mayor que el del mandatario norteamericano. Para Vladimir Putin, Pekín envió a recibirlo personalmente al mismísimo pie de pista al ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, miembro activo y de paso total dentro del Politburó del Partido Comunista Chino. Para Donald Trump, el comité de recepción estuvo liderado por el vicepresidente Han Zheng, un funcionario que, para los estándares de poder real en China, ya no es miembro ni del Politburó ni del Comité Central. Los expertos en protocolo de Pekín se han apresurado a explicar que enviar a un miembro del Politburó en funciones al aeropuerto es la señal inequívoca de que China considera al presidente ruso como su invitado de máxima relevancia estratégica. Es un desplante calculado hacia la Casa Blanca, una coreografía diseñada para decirle al mundo que la paridad y la lealtad de Xi Jinping están con el Kremlin. Ahora, el error de cálculo. Amigos, Estados Unidos no respeta la diplomacia cultural. Pero ¿cuál es el efecto real de estos mensajes ocultos? El tiempo lo dirá. Pero desde este puente de mando os lo adelantamos. El objetivo de enviarle señales de claridad a Trump a través del protocolo es una estrategia fallida. Los estrategas chinos a menudo olvidan que los Estados Unidos y muy especialmente la administración de Donald Trump operan bajo las reglas de realismo político más descarnado. Washington no respeta la diplomacia tradicional, las sutilezas de los pasadillos ni las herencias culturales históricas. A Trump no le importa quién bajó a recibirlo al aeropuerto, ni el rango de su comité de bienvenida. A la Casa Blanca le importan las cifras del déficit comercial, el control del estrecho de Taiwán, las patentes tecnológicas y el rearme militar. Intentar intimidar o condicionar a los Estados Unidos mostrándole que Putin tiene una alfombra más larga o un ministro más poderoso en Pekín es no entender la psicología del adversario. Igual lo hacen, ¿no? Tienen que hacerlo. Occidente va a mirar este simbolismo con total desdén, traduciéndolo simplemente como una confirmación de que el eje multipolar está cerrado, sin cambiar un milímetro sus planes de presión económica y militar. China saca el globo terráqueo y el pincel del protocolo, pero la realidad se va a decidir en el octágono de la fuerza bruta. Y bueno, si hasta aquí hemos desamarrado la farsa del protocolo y los límites del simbolismo frente al pragmatismo de Washington, la prensa oficial
Y los principales analistas en Pekín acaban de lanzar sus cartas sobre la mesa. Aquí no hay sutilezas occidentales, amigos. Hay un crudo y descarnado balance del nuevo orden mundial multipolar. Los editoriales chinos no solo consolidan el eje euroasiático, sino que dictan una sentencia de muerte política para una región entera. Sí, la Unión Europea ha sido oficialmente borrada del mapa de las superpotencias. El reparto del mundo. Pekín sentencia a la Unión Europea y activa el motor de Yamal. Ahora leamos directamente los cables de la prensa china, los principales portales y diarios de Pekín, desde el oficialista Global Times hasta plataformas analíticas como Baiyao y Sohu, han comenzado a publicar sus análisis forenses sobre la cumbre histórica entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Y lo que exponen es un cambio de era brutal, pragmático e irreversible. El funeral político de la Unión Europea, de actor secundario a peón. Mente viva, amigos. Ante el demoledor diagnóstico que llega desde las plataformas analíticas de Baiyao, los autores chinos no se andan con rodeos geopolíticos. Afirman de manera categórica que las visitas consecutivas de Donald Trump y Vladimir Putin a Pekín en este mayo de 2026 han asestado un golpe de gracia definitivo al prestigio internacional de la Unión Europea. Escuchar la dureza de la sentencia de Pekín. Si la visita de Trump de la semana pasada demostró que la Unión Europea se había convertido en un simple actor secundario, la llegada de Putin esta semana la ha transformado oficialmente en un peón del tablero. Los analistas chinos afirman que Trump desarmó a Europa y Putin terminó de aplastarla. Tras décadas de súplicas y sumisión atlantista, la Unión Europea ha quedado retratada como una estructura completamente incapaz de funcionar o influir ante el nuevo equilibrio del poder real entre Rusia, China y los Estados Unidos. Han quedado al margen de los acontecimientos más importantes de la política mundial. El escudo energético, el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Pero dejemos la política de salón y vayamos a la pista del money, del dinero y la energía, amigos. El prestigioso South China Morning Post pone el foco en los planes específicos y pragmáticos que sellan esta alianza. El Kremlin ha confirmado que durante esta cumbre se firmarán alrededor de 40 documentos estratégicos que abarcan comercio, energía y cultura, y lo militar. En un contexto global asfixiado por la guerra en Irán y el posterior cierre al crítico estrecho de Hormuz, Putin ha elogiado el papel de Rusia como un proveedor fiable y el de China como un comprador responsable. El motor de este blindaje mutuo es el monumental proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia 2, Power of Siberia 2. Estamos hablando de un bombeo anual de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso transportados directamente desde los yacimientos árticos de la península de Yamal hasta el norte de China a través del territorio de Mongolia. Un flujo energético masivo que blinda el comercio bilateral, el cual ya supera sistemáticamente la marca histórica de los 200.000 millones de dólares anuales. La mística de los detalles. La matrícula de los tres ochos. Vigilar el análisis cultural que aporta el portal Sohu, porque aquí se conecta con lo que hablamos al inicio. Rusia ha aprendido a jugar el juego de la atención en los pequeños detalles que para la mentalidad china tiene un profundo significado místico y político. Los observadores de Pekín no pasaron por alto la limusina presidencial en la que se desplazaba Vladimir Putin, que portaba una matrícula con tres ochos, 888. En la cultura china, el número 8 es el simbolismo supremo de la prosperidad, la riqueza y la buena fortuna. Al configurar este detalle, el Kremlin le demostró a Pekín un respeto reverencial por su cultura, enviando la señal de que Moscú valora la relación en cada microdetalle del protocolo. Y vamos a hablar más de esto más adelante. Y para cerrar con el factor humano, la cumbre regaló
un momento entrañable de alta propaganda. Putin se volvió a reunir en Pekín con el ingeniero chino Peng Pai, conocido cariñosamente con el nombre de ruso de Pasha. Hace 26 años, siendo solo un niño, Peng Pai saludó fortuitamente a Putin en el parque Beihai durante la primera visita del líder ruso a China. Aquel encuentro cambió su vida. Lo llevó a enamorarse de la cultura rusa y hoy convertido en ingeniero, declaró ante las cámaras que los modales del mandatario siguen siendo tan elegantes como hace un cuarto de siglo. La amistad sino-rusa vendía no solo en metros cúbicos de gas, sino que también en historias de vidas compartidas. Así pues, mientras el león ruge y el águila vigila, el oso y el dragón acaban de firmar el pacto energético que sostendrá el siglo de la multipolaridad, dejando a las viejas potencias europeas reducidas a simples espectadores de su propia irrelevancia. Y bueno, y si la prensa china decretaba el funeral político de la Unión Europea, es la propia prensa alemana, a través del prestigioso Berliner Zeitung o BZ, lo que firma la autopsia de su propio suicidio económico. No lo dice China, no lo dice Rusia, lo dice el mismo periódico alemán. El informe del analista Thomas Fassbender es un baño de cruda realidad matemática. Los europeos, en su afán de complacer a Washington con sanciones, destruyeron por completo su propio modelo de negocio basado en la energía rusa barata. El eje de Moscú se ha mudado definitivamente al lejano oriente. Sin embargo, vigila los números, amigos, porque la prensa alemana expone las costuras de esta alianza. No es una amistad idílica, es un matrimonio de conveniencia estratégica forzado por Occidente. Dentro del cierre del estrecho de Hormuz, le ha dado a Vladimir Putin la carta ganadora para negociar de igual a igual con Xi Jinping. ¿Mm? Así que entremos a la autopsia de Europa, al sector energético ruso que salva a Pekín tras el cierre de Hormuz. Veamos cómo ruge el león de la verdad en el propio corazón de Europa. Hay que analizarlo que lo que acaba de publicar el diario alemán Berliner Zeitung, el analista Thomas Fassbender ha lanzado un informe implacable titulado La reorientación económica de Rusia hacia China está completa. Un texto que desborda números forenses y que demuestra cómo las sanciones occidentales han terminado por destruir la competitividad de la industria europea, empujando a Rusia a una alianza estratégica irreversible. El suicidio económico de la Unión Europea en números. Mente viva. Ante la catástrofe contable de Bruselas, amigos, Fassbender nos recuerda que durante décadas la riqueza y competitividad de la industria europea estuvieron garantizadas por el suministro de energía barata procedente de Rusia. Mirad la caída libre. En el 2013, en el apogeo de las relaciones, el comercio de la Unión Europea con Rusia rozaba los 400.000 millones de dólares. ¿Mm? Para el 2025, esa cifra se desplomó a tan solo 64.000 millones de dólares, una caída brutal del 80% en comparación con 2021. Europa dinamitó su propio motor económico. ¿A dónde, a dónde se fue ese flujo, amigos? Al vecino oriental. El comercio ruso-chino pasó de 90.000 millones en el 2013 a la astronómica cifra de 245.000 millones de dólares en el 2024, un crecimiento superior al 170%. Las marcas automotrices chinas llenaron el vacío de los occidentales en un abrir y cerrar de ojos, pasando de 57.000 matriculaciones en 2020 a conquistar el 58% del mercado ruso en el 2024 con más de 1,1 millones de vehículos.
Y aunque en el 2025 las ventas de coches chinos cayeron casi a la mitad debido al aumento de las tasas de reciclaje rusas, otro impuesto que sacaron de la manga los funcionarios del Kremlin para exprimir al pueblo, pero esto es otro tema, ¿no? Que a ustedes no les gusta, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de lo mal que está la economía de Rusia internamente. Desde afuera se ve muy linda, ¿no? Muy bella, muy preciosa, como dice Donald Trump, pero adentro es otra historia. Pero bueno, ese es tema aparte. Y al regreso de sus competidores de Japón y Corea del Sur, el dominio industrial de maquinaria pesada y excavadoras chinas ya está firmemente establecido en las minas y obras de Rusia. La vulnerabilidad de China, la trampa de Hormuz. Pero vigilad el giro del radar estratégico que destapa el Berliner Zeitung. Pekín parece el gigante en esta ecuación, pero su economía tiene un talón de Aquiles pavoroso: su extrema dependencia del estrecho de Hormuz. China es el mayor importador mundial de crudo, cubriendo el 75% de sus necesidades mediante importaciones, y el 90% de ellas llega por vía marítima. Más del 35% del consumo total de petróleo de China y un tercio de su gas natural licuado, GNL, transitan obligatoriamente por el estrecho de Hormuz. Y hoy, en este mayo de 2026, con el estrecho de Hormuz completamente cerrado debido al conflicto en el Golfo Pérsico, las alarmas rojas están encendidas en Pekín. China ha acumulado reservas estratégicas masivas de entre 1.200 y 1.400 millones de barriles, pero eso solo le garantiza entre 100 y 130 días de supervivencia. 3 meses no son nada en el invierno de la inestabilidad geopolítica. Y aquí entramos al seguro de vida de Putin. Yamal y Fuerza de Siberia 1, Power of Siberia 1. Aquí es donde los recursos energéticos de Rusia sitúan a Vladimir Putin exactamente en condiciones de paridad total con Xi Jinping. Rusia se ha convertido en el escudo que salva a China de la asfixia. En el 2025, el gasoducto Fuerza de Siberia 1 alcanzó su capacidad máxima de 38.000 millones de metros cúbicos anuales. Rusia ya es el mayor proveedor de gas de China, por encima de Turkmenistán, y suministra más petróleo que la mismísima Arabia Saudita. Las importaciones chinas de crudo ruso subieron de 1,7 millones de barriles diarios en el 2020 a 2,2 millones en el 2024. Blindadas, además, con atractivos descuentos de hasta el 18%. Pekín tiene frente a sus ojos el espejo de aleccionar de la destrucción económica de Europa por adoptar una postura de confrontación contra Moscú. ¿Ok? Imagínense cómo estuviera Europa en este momento si no hubieran rechazado el gas y el petróleo ruso. ¿Mm? Estarían muy por encima de Estados Unidos. Estarían a la par de China y Rusia. Pero bueno, las decisiones de la élite, ¿no? Bueno, China sabe que necesita el gas de la península de Yamal para sustituir, aunque vigila no caer en la sobriedad de la sobredependencia, ya que actualmente Rusia cubre el 20% de sus importaciones de crudo y el 10% de su consumo de gas. En el tablero de Occidente colectivo, el oso y el dragón saben que están obligados a sostenerse mutuamente si no quieren ser devorados por separado. Y es que el dinero ya no fluye hacia el oeste. Las tuberías apuntan al este, y el cierre de Hormuz, amigos, ha convertido el gas de Yamal en el verdadero oro negro de la multipolaridad. Porque el diario alemán, otra vez, Berliner Zeitung, acaba de lanzar una segunda andanada analítica que termina de demoler los mitos de la globalización occidental. Entramos al riguroso informe del periodista Harald Neuberg, que es un baño de agua helada para los despachos de Berlín.
la desdolarización y el avance de los BRICS ya no son una simple teoría abstracta, son una realidad contable de 228 mil millones de dólares en comercio bilateral que está asfixiando la competitividad de Alemania y convirtiendo a la Unión Europea en un cero a la izquierda diplomático. Así que entremos a la narrativa táctica. La trampa de la desdolarización, Alemania pierde el control mientras los BRICS escriben el mercado. Así pues que si el bloque anterior nos mostraba la autopsia energética de la Unión Europea, este nuevo informe forense de Harald Neuber en el Berlin Zeitung destapa un peligro mucho más profundo y silencioso. Cómo la arquitectura financiera de los BRICS y la OCS está desmantelando la economía de Alemania. En el 24º aniversario de su tratado de amistad, Vladimir Putin y Xi Jinping han enviado un mensaje cristalino a Washington y Bruselas. El intento de Occidente por sembrar la discordia entre Moscú y Pekín ha fracasado por completo. Ahora bien, una nota de sobresalto táctica, ¿no? El código ancestral de la alianza. Amigos, vigilad este dato en el radar, porque aquí se revela la verdadera maestría diplomática del Kremlin. La llegada de Vladimir Putin a Pekín no es un viaje improvisado de última hora. Concuerda milimétricamente con el 25º aniversario de la Asociación Integral y Tratado de Amistad del 2001. Putin conoce a la perfección la psicología profunda de su aliado y sabe que China valora el simbolismo histórico por encima de las presiones del momento, no como Donald Trump, que ignora todas estas cosas. Los rusos, que siempre honran las buenas costumbres y la diplomacia ancestral, algo que aquí en Latinoamérica estamos perdiendo, nos estamos convirtiendo en personas muy mal educadas, sin, sin moral, sin ética, pues bueno, poner atención a estas cosas porque son muy importantes a nivel de la geopolítica real. Poner atención cómo se está desplazando Estados Unidos al abismo por haber perdido las buenas normas, por haber perdido la buena ética. Pues bueno, los rusos han utilizado esta fecha sagrada para el protocolo asiático como un blindaje perfecto. No solo es comercio, es la demostración de que mientras Occidente rompe pactos según el gobierno de turno, el eje euroasiático se rige por códigos de lealtad estructural que Trump, con toda su presión económica, jamás logrará descifrar. Y es que no solamente es Donald Trump. Podemos ver al cabro de Milei, una persona totalmente irrespetuosa, que lamentablemente, pues, levanta malas lenguas al amado y hermano país de Argentina. Y no es justo que estos payasos nos representen. Pero bueno, como este niño que, que recibió a Vladimir Putin hace 25 años, hoy a un ingeniero, y todavía sigue viendo que las nuevas normas, las buenas normas y la buena ética sigue en pie. Es un ejemplo a seguir. Les digo una cosa, esto no es ser prorruso, esto es sencillamente moral y ética profesional. Algo que se está perdiendo. Estas generaciones del día de hoy consideran que es ridículo, pero no lo es. Las buenas normas siempre van a ser las buenas normas. Como decía un amigo que en paz descanse, escocés, Rodolfo, it's good to be good. Es bueno ser bueno. Es bueno ser amable. Es bueno ser educado. Es bueno ser bueno. Y bueno, hablemos de la desdolarización en cifra. El euro es la verdadera víctima. Amigos, para entender el truco de la magia financiera que Occidente no vio venir, Putin confirmó en su mensaje antes de la cumbre que las transacciones bilaterales entre Rusia y China se realizan casi exclusivamente en rublos y yuanes, sacando el comercio de la zona de influencia de la Reserva Federal. El petróleo y el GNL ruso fluyen masivamente hacia el este. El gasoducto Fuerza Siberia transporta hasta 39 mil millones de metros cúbicos este 2025, el 2025, y el proyecto Fuerza de Siberia 2
con 50.000 millones de metros cúbicos de capacidad anual. Está, según el propio Putin, cada vez más cerca de su puesta en marcha. ¿Y cuál es el impacto de este con cortafuegos financiero? La propaganda atlantista insiste en la asimetría, burlándose de que Rusia solo representa el 4% del comercio de China. Pero la realidad estructural es otra. La desdolarización impulsada por los BRICS tiene un efecto secundario letal para el viejo continente. En las economías emergentes del sur global es el euro y no el dólar el que está perdiendo su cuota de mercado a pasos agigantados. Las transacciones directas en monedas nacionales están desplazando a la divisa europea, dejando a Alemania, una nación puramente exportadora, en una situación de extrema vulnerabilidad sistémica. El intercambio de roles. Alemania exporta su crecimiento. Fijar la mirada en la paradoja industrial que describe Newberg. Al cortar el gas y el petróleo ruso barato, la participación de Moscú en las importaciones de la Unión Europea cayó drásticamente a mínimos históricos. Alemania construyó terminales de GNL a toda prisa y sustituyó el flujo con gas noruego. El resultado, los precios de electricidad para la industria alemana se han convertido en los más altos del planeta. Mientras tanto, las refinerías independientes chinas compran la energía rusa con jugosos descuentos y pagan en yuanes. Esta ventaja competitiva le permite a Pekín inundar el mercado global con acero, aluminio, químicos y baterías para vehículos eléctricos fuertemente subsidiados por el propio combustible de los Urales. La conclusión de Belén Zeitung es demoledora. Alemania está exportando su crecimiento económico y China lo está importando. La humillación diplomática. El sur global elige sus socios. En el plano geopolítico, la marginación es absoluta. En una misma semana, Xi Jinping recibe en Pekín a Donald Trump y a Vladimir Putin. Y Bruselas y Berlín brillan por su total y absoluta ausencia. La Unión Europea ha dejado de ser un socio válido en el diálogo energético global y ha perdido cualquier tipo de influencia sobre Moscú. Trump negocia estabilidad estratégica bilateral con Xi y Putin amarra los mercados de materias primas. Europa no media en Ucrania, no influye en las crisis de Irán y carece de voz en el diseño de las nuevas reglas del juego. Eso sí, mientras Putin está ahorita en Pekín, los ucranianos están lanzando drones a diestra y siniestra contra Moscú y, y muchas partes de Rusia, haciendo uso de los corredores bálticos, incluso finlandeses. Se han levantado alarmas y la gente de los países bálticos, incluida Finlandia, han tenido que correr a los búnkeres por protección en las madrugadas. Todo esto para distorsionar la visita de Vladimir Putin en Pekín. Para el colmo de males, la supuesta independencia energética de Alemania es una farsa. Se desvincularon del gas del Kremlin para caer de rodillas ante la nueva dependencia. China domina de forma absoluta la transición ecológica a través del control de los paneles solares, las baterías y los minerales críticos. El gobierno federal alemán analiza esto con pánico desde la perspectiva de la seguridad, pero sus decisiones son lentas frente a un eje euroasiático que avanza sobre el terreno a la velocidad del rayo. Así que quienes creían que estaban aislando a Rusia mediante sanciones han terminado por aislarse a sí mismos. El eje Moscú-Pekín funciona con una división de trabajo perfecta. Rusia aporta materias primas, músculo militar y poder de veto en las Naciones Unidas. China provee liquidez en yuanes, mercado y alta tecnología. La era unipolar ha muerto en las aduanas de los BRICS. ¿Y qué les puedo decir? Está alertas porque mientras Europa se encierra en su propio laberinto de arrogancia, el león de la realidad financiera sigue devorando los últimos pilares de la economía occidental. Y muy bien dicho,
Muchos comentarios que he leído dicen, China no va a traicionar a Rusia. No, es que no es traición, no se trata de traición. Los mismos alemanes lo dicen. Es más que un matrimonio de conveniencia. Es una relación estratégica de necesidades mutuas. Y con eso, amigos, concluimos este análisis para este miércoles 20 de mayo. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Les doy de antemano gracias por apoyar este canal. Sus apoyos son vitales para que este canal siga en esta línea viva de independencia mediática. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.